Amigos, si están aquí conmigo en este momento, es porque algo en su interior los ha guiado hasta estas palabras. Y quizás, solo quizás, es porque el universo acaba de quitarles algo que creían indispensable para su existencia. Una persona, un trabajo, una certeza, un sueño que parecía grabado en piedra. Lo sé porque he estado ahí, porque he experimentado esa sensación de vacío que se abre como un abismo en el pecho cuando la vida, sin previo aviso, nos arranca aquello a lo que nos aferrábamos con todas nuestras fuerzas. Permíteme contarte algo que descubrí después de décadas investigando los misterios de la conciencia, después de adentrarme en territorios donde la ciencia occidental apenas se atreve a pisar. Lo que el universo te quita de manera súbita lo hace por una razón que trasciende cualquier explicación convencional que hayas escuchado hasta ahora. Es una razón que tiene que ver con la arquitectura misma de la realidad, con esa red invisible que conecta todas las cosas y que yo he llamado la matriz sintérgica del universo. Verás, durante mis años de investigación en el laboratorio, estudiando los electroencefalogramas de chamanes, de místicos, de personas en estados alterados de conciencia, comencé a percibir un patrón, algo que inicialmente la mente racional rechaza, pero que la experiencia directa confirma una y otra vez. Nuestro cerebro, esa maravillosa estructura que llevamos dentro del cráneo, no es solamente el procesador de información que la neurociencia tradicional describe. Es mucho más que eso. Es un receptor, un decodificador de una información que existe en el campo mismo de la conciencia universal. Y aquí viene lo que quiero compartir contigo en este momento tan íntimo de nuestra conversación. Cuando el universo te quita algo de repente, cuando esa pérdida llega como un rayo que parte tu vida en dos, lo que realmente está sucediendo es que tu conciencia está siendo liberada de una atadura que le impedía expandirse hacia su verdadero potencial. Es como si hubiéramos estado viviendo en una habitación pequeña, creyendo que esas 4 paredes eran todo el mundo, hasta que de pronto alguien derriba una de esas paredes y descubrimos que hay un universo entero esperándonos afuera. Antes de continuar con esta reflexión tan profunda, quiero pedirte algo desde el corazón. Si estas palabras están resonando en tu interior, si sientes que algo se está moviendo en tu conciencia mientras las escuchas, te invito a que te suscribas a este canal y me compartas en los comentarios qué es lo que estás sintiendo en este momento. Tu experiencia es valiosa, es parte de esta red de conciencias que nos conecta a todos. También dale like si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más que está pasando por un momento similar. Ahora continuemos con esta exploración juntos. Durante mis investigaciones con personas que habían desarrollado capacidades perceptuales extraordinarias, descubrí algo fascinante. Todos, sin excepción, habían pasado por experiencias de pérdida profunda. No hablo solo de pérdidas materiales, sino de esas pérdidas que tocan el núcleo mismo de nuestra identidad. La muerte de un ser querido, el colapso de una relación que creían eterna, la pérdida de una capacidad física, el derrumbe de un proyecto de vida que habían construido durante años. Lo que observé en sus patrones cerebrales era extraordinario. Había como si sus cerebros hubieran sido reconfigurados, como si nuevas conexiones neuronales hubieran emergido desde las cenizas de lo que antes era. Era como contemplar el nacimiento de una nueva forma de percibir la realidad. Y esto no era casualidad, era la manifestación física de algo mucho más profundo que estaba ocurriendo en el nivel de la conciencia misma. Permíteme explicarte esto a través de la teoría sintérgica, que es el resultado de décadas de investigación y experiencia directa. Imagina por un momento que la realidad no es lo que parece ser. Imagina que todo lo que percibes a través de tus 5 sentidos es solo una pequeña fracción de lo que realmente existe. Como si estuvieras viendo la realidad a través de una ventana muy pequeña y de repente
alguien abriera las cortinas completamente. La teoría sintérgica propone que existe un campo de información, un campo de conciencia que permea todo el universo. Este campo no está separado de ti, no es algo externo. Tú eres parte de él y él es parte de ti. Tu cerebro, tu sistema nervioso, toda tu estructura biológica está constantemente interactuando con este campo, recibiendo información, procesándola y también enviando información de regreso. Pero aquí viene lo crucial. La mayoría de nosotros vivimos con filtros perceptuales muy densos. Estos filtros están construidos por nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras expectativas y sí, también por nuestros apegos. Cada vez que nos aferramos a algo, cada vez que nuestra identidad se fusiona con una persona, un objeto, una situación, estamos creando un filtro que nos impide percibir la realidad en su totalidad. Cuando el universo te quita algo de manera súbita, lo que está haciendo es remover uno de esos filtros. Es doloroso, lo sé. Es como si te arrancaran parte de la piel. Pero ese dolor, esa sensación de vacío, es precisamente la evidencia de que algo profundo está cambiando en tu estructura perceptual. Es la señal de que tu conciencia se está preparando para acceder a nuevos niveles de percepción. Recuerdo una experiencia que tuve hace muchos años, cuando perdí a mi maestro, un hombre sabio que me había guiado en mis primeros pasos hacia la comprensión de los misterios de la mente. Su muerte fue súbita, inesperada. Un día estaba ahí, compartiendo conmigo sus conocimientos, y al siguiente había partido. El dolor que sentí fue indescriptible. Era como si hubiera perdido no solo a un maestro, sino una parte de mí mismo. Durante semanas me sumergí en una depresión profunda. No podía entender por qué el universo me había quitado a la persona que más necesitaba en ese momento de mi vida. Pero conforme pasaron los días, conforme fui procesando esa pérdida, comencé a notar algo extraño. Era como si mi percepción se hubiera agudizado. Podía sentir cosas que antes no sentía, percibir conexiones que antes no veía. Una noche, mientras meditaba en mi laboratorio, rodeado de los equipos que usaba para medir la actividad cerebral, tuve una experiencia que cambió para siempre mi comprensión de la pérdida. De repente pude percibir la presencia de mi maestro no como una alucinación, no como un producto de mi mente doliente, sino como una realidad tangible en un nivel de conciencia diferente. Era como si hubiera accedido a una frecuencia de la realidad que antes me estaba vedada, y comprendí en ese momento de revelación absoluta que la pérdida de mi maestro en el plano físico había sido necesaria para que yo pudiera conectar con él en un plano mucho más profundo y permanente. Su partida física había removido el filtro de la dependencia, me había forzado a desarrollar mis propias capacidades perceptuales. Esta experiencia me llevó a comprender algo fundamental sobre la naturaleza de las pérdidas súbitas. El universo, en su sabiduría infinita, conoce exactamente qué filtros perceptuales necesitamos remover para acceder a nuestro siguiente nivel de evolución consciente. Y muchas veces estos filtros están tan profundamente arraigados en nuestra identidad que la única manera de removerlos es a través de experiencias que nos sacudan hasta los cimientos. Piénsalo de esta manera. Si tuvieras que enseñarle a volar a alguien que ha vivido toda su vida convencido de que caminar es la única forma de moverse, ¿cómo lo harías? Probablemente tendrías que crear una situación donde caminar ya no fuera una opción. Solo entonces esa persona se vería forzada a descubrir que tenía alas que nunca había usado. Cuando el universo te quita algo de repente, te está ofreciendo la oportunidad de descubrir capacidades, percepciones, formas de estar en el mundo que antes ni siquiera sabías que existían. Te está empujando hacia una versión expandida de ti mismo. Una versión que no puede emerger
mientras sigas aferrado a las limitaciones de tu identidad actual. En mis investigaciones con estados alterados de conciencia, he observado que las personas que han experimentado pérdidas profundas desarrollan lo que llamo visión sintérgica. Es la capacidad de percibir las conexiones invisibles que existen entre todas las cosas, de sentir el flujo de información que constantemente está moviéndose a través del campo de la conciencia universal. Esta visión no es un don especial reservado para unos pocos elegidos. Es una capacidad natural de la conciencia humana que se activa cuando removemos los filtros que la bloquean. Y el dolor de la pérdida, por paradójico que parezca, es uno de los catalizadores más poderosos para esta activación. Permíteme compartir contigo otra experiencia que ilustra este punto. Hace algunos años trabajé con una mujer que había perdido a su hijo en un accidente automovilístico. El dolor que sentía era tan intenso que parecía consumirla desde adentro. Había perdido no solo a su hijo, sino aparentemente la razón misma para vivir. Cuando llegó a mi laboratorio, su actividad cerebral mostraba patrones que yo había visto solo en casos de trauma severo. Pero decidimos trabajar juntos, no para eliminar su dolor, sino para comprender qué estaba tratando de enseñarle esa experiencia tan devastadora. Durante nuestras sesiones, algo extraordinario comenzó a suceder. Conforme ella se permitía sentir plenamente su dolor sin resistirlo, sin tratar de escapar de él, su actividad cerebral comenzó a cambiar. Aparecieron patrones que yo había observado solo en maestros espirituales muy avanzados, patrones que indicaban una conexión profunda con niveles expandidos de conciencia. Un día, durante una sesión particularmente intensa, ella tuvo lo que solo puedo describir como una experiencia de comunicación directa con su hijo. No era una alucinación, no era wishful thinking. Los patrones cerebrales que registramos ese día eran consistentes con estados de comunicación telepática que había documentado anteriormente en mis investigaciones con chamanes. Ella me describió la experiencia con lágrimas en los ojos, pero ya no eran lágrimas de dolor, sino de una comprensión profunda. Su hijo le había mostrado que su muerte física había sido parte de un plan más grande, un catalizador para que ella desarrollara capacidades perceptuales que necesitaría para el trabajo que vendría después. Años más tarde, esa mujer se convirtió en una sanadora extraordinaria, capaz de ayudar a otras personas que habían pasado por pérdidas similares. Lo que quiero que entiendas es que tu dolor actual, esa sensación de vacío que sientes por lo que el universo te ha quitado, no es una crueldad arbitraria. Es el proceso mismo a través del cual tu conciencia se está preparando para expandirse hacia nuevos territorios de percepción y experiencia. En la teoría sintérgica hablamos de lo que llamo neuroplasticidad consciente. Es la capacidad del cerebro de reorganizarse no solo en respuesta a estímulos externos, sino en respuesta a cambios en el nivel de conciencia. Cuando experimentas una pérdida profunda, cuando algo fundamental en tu vida se transforma súbitamente, tu cerebro literalmente comienza a formar nuevas conexiones neuronales. Pero estas no son conexiones ordinarias, son conexiones que te permiten acceder a información que existe en el campo sintérgico, ese campo de conciencia universal del que todos formamos parte. Es como si la pérdida hubiera removido los obstáculos que impedían que ciertas frecuencias de información llegaran hasta tu conciencia. Esto explica por qué muchas personas, después de pasar por experiencias de pérdida profunda, desarrollan capacidades intuitivas que antes no tenían. Empiezan a percibir cosas que van a suceder antes de que sucedan, sienten la presencia de personas que han fallecido, tienen insights profundos sobre la naturaleza de la realidad. No es magia, no es algo sobrenatural, es simplemente la activación de capacidades naturales de la conciencia humana que habían estado dormidas, bloqueadas
por los filtros perceptuales que la pérdida se encargó de remover. Quiero que entiendas algo muy importante. El proceso de expandir la conciencia a través de la pérdida no es instantáneo, no es que un día pierdes algo y al siguiente ya tienes acceso a nuevos niveles de percepción. Es un proceso gradual, a veces doloroso, que requiere de mucha paciencia contigo mismo. En mis observaciones he notado que este proceso tiene varias etapas. Primero viene el shock, la negación, la sensación de que el mundo se ha vuelto irreconocible. Después viene el dolor profundo, esa sensación de vacío que parece imposible de llenar. Luego viene la resistencia, la lucha contra lo que ha sucedido, el deseo desesperado de que las cosas vuelvan a ser como eran antes. Pero si permites que el proceso continúe, si no te quedas atrapado en ninguna de estas etapas, eventualmente llegas a lo que llamo la rendición consciente. Es el momento en que dejas de luchar contra lo que ha sucedido y comienzas a preguntarte, ¿qué está tratando de enseñarte esta experiencia? Es en esta etapa donde comienza la verdadera transformación. Tu conciencia, liberada de la energía que estaba gastando en resistir lo que ya había sucedido, puede comenzar a explorar nuevos territorios de percepción. Es como si hubieras estado nadando contra la corriente durante mucho tiempo y de repente decides dejarte llevar por el río y descubres que te está llevando hacia lugares más hermosos de los que jamás habías imaginado. Durante esta etapa, muchas personas comienzan a experimentar lo que yo llamo sincronicidades sintérgicas. Son esos momentos en que el universo parece conspirar para enviarte exactamente la información, la oportunidad o la persona que necesitas en el momento preciso. No son coincidencias, son manifestaciones de tu nueva capacidad para percibir e interactuar con el campo sintérgico de la conciencia. Recuerdo el caso de un hombre que perdió su empresa después de décadas de trabajo. Era su vida entera, su identidad estaba completamente fusionada con su rol como empresario exitoso. Cuando todo se desplomó, pensó que era el fin del mundo. Pero después de pasar por el proceso que te estoy describiendo, comenzó a notar que tenía una capacidad natural para entender los patrones energéticos de las personas. Al principio pensó que era su imaginación, pero conforme fue prestando más atención, se dio cuenta de que podía percibir el estado emocional y mental de las personas con una precisión extraordinaria. Esta capacidad, que había estado dormida durante todos sus años de empresario, se había activado después de la pérdida de su empresa. Eventualmente se convirtió en un consejero y facilitador de procesos de transformación personal, ayudando a otras personas a navegar por sus propias crisis y pérdidas. Su pérdida inicial no solo no había sido el fin de su historia, sino el comienzo de un capítulo mucho más significativo y satisfactorio. Este patrón se repite una y otra vez. El universo nos quita algo de manera súbita porque nuestra conciencia necesita expandirse, y esa expansión no puede suceder mientras sigamos aferrados a las limitaciones de nuestra identidad actual. Es como si fuéramos mariposas tratando de emerger de nuestro capullo, pero aferrándonos desesperadamente a nuestra identidad de oruga. La pérdida súbita es el momento en que el capullo se rompe, independientemente de si estamos listos o no. Es doloroso, es desorientador, pero es absolutamente necesario para nuestra transformación. En la teoría sintérgica, entendemos que la conciencia tiene sus propios ciclos de expansión, muy parecidos a los ciclos naturales que observamos en la naturaleza. Hay momentos para sembrar, momentos para crecer, momentos para cosechar y momentos para que todo lo viejo muera para dar espacio a lo nuevo. Las pérdidas súbitas suelen coincidir con estos momentos de muerte consciente, donde nuestra conciencia necesita soltar todo lo que ya no la sirve para hacer espacio a nuevas capacidades, nuevas percepciones, nuevas formas de estar en el mundo. Pero aquí viene algo muy importante que quiero que entiendas. El hecho de que estas pérdidas sean necesarias para nuestra evolución consciente
no significa que debamos minimizar el dolor que causa. El dolor es real, es válido y es una parte importante del proceso de transformación. En mis años de investigación he aprendido que tratar de evitar el dolor de la pérdida es como tratar de evitar el dolor del parto. Es posible hacerlo, pero hacerlo impide que el proceso natural de transformación se complete. El dolor de la pérdida no es algo que debamos eliminar, sino algo que debemos aprender a navegar con sabiduría y compasión hacia nosotros mismos. Cuando permites que el dolor fluya a través de ti sin resistirlo, algo mágico sucede. El dolor mismo se convierte en un catalizador para la expansión de tu conciencia. Es como si cada ola de dolor fuera removiendo capas de limitaciones perceptuales que habían estado bloqueando tu acceso a nuevos niveles de conciencia. He observado esto en mis propios procesos de pérdida y transformación. Cada vez que he perdido algo que creía fundamental para mi identidad, he pasado por periodos de dolor intenso. Pero también he aprendido a confiar en la sabiduría de estos procesos, a permitir que el dolor haga su trabajo de limpieza y transformación. Y cada vez, sin excepción, he emergido del proceso con capacidades perceptuales que antes no tenía, con una comprensión más profunda de la naturaleza de la realidad, con una conexión más clara con el campo sintérgico de la conciencia universal. Esto no significa que me haya vuelto inmune al dolor. Significa que he aprendido a ver el dolor como un maestro, como un catalizador para la transformación, como una invitación del universo a expandir mi conciencia hacia nuevos territorios de percepción y experiencia. Quiero compartir contigo una reflexión que ha surgido de décadas de investigación y experiencia personal. El universo no es cruel, no es indiferente, no es arbitrario en sus acciones. El universo es inteligente, es compasivo, es profundamente sabio, pero opera desde una perspectiva mucho más amplia que nuestra perspectiva humana limitada. Desde nuestra perspectiva humana, la pérdida súbita de algo que amamos parece una crueldad inexplicable, pero desde la perspectiva del universo, desde la perspectiva de la conciencia universal, esa pérdida es exactamente lo que necesitábamos para acceder a nuestro siguiente nivel de evolución. Es como si fuéramos niños jugando en una habitación pequeña, completamente absortos en nuestros juguetes, sin saber que hay un parque enorme esperándonos afuera. A veces, alguien tiene que venir y quitarnos los juguetes para que levantemos la vista y descubramos que hay un mundo mucho más grande y hermoso disponible para nosotros. La pérdida súbita es esa mano que nos quita los juguetes. Duele porque estábamos apegados a ellos, porque habíamos construido nuestra identidad alrededor de ellos. Pero una vez que el dolor inicial se calma, una vez que nos permitimos explorar este nuevo espacio en el que nos encontramos, descubrimos posibilidades que nunca habríamos imaginado mientras estábamos absortos en nuestros viejos patrones. En la teoría sintérgica hablamos del concepto de resonancia consciente. Es la idea de que nuestra conciencia está constantemente resonando con diferentes frecuencias del campo sintérgico universal. Cuando estamos muy apegados a algo, cuando nuestra identidad está fusionada con una persona, objeto o situación específica, nuestra resonancia se vuelve muy estrecha, muy limitada. La pérdida súbita tiene el efecto de romper esos patrones de resonancia limitada, creando espacio para que nuestra conciencia pueda sintonizarse con frecuencias mucho más amplias y ricas del campo universal. Es como si hubiéramos estado escuchando una sola estación de radio durante años y de repente alguien nos diera un radio que puede captar miles de estaciones diferentes. Al principio, toda esa variedad puede ser abrumadora, incluso aterradora, pero conforme aprendemos a navegar por estas nuevas frecuencias de la conciencia, descubrimos riquezas y posibilidades que trascienden cualquier cosa que hayamos experimentado antes. Esto explica por qué tantas personas, después de pasar por experiencias de pérdida profunda, reportan cambios fundamentales en su perspectiva de la vida. No es solo que hayan aprendido a valorar lo que tienen, es que literalmente han accedido a nuevos niveles de percepción que les permiten ver la realidad desde perspectivas mucho más amplias y ricas.
Muchos desarrollan lo que llamo percepción transtemporal, la capacidad de sentir cómo los eventos presentes están conectados con patrones más grandes que se extienden hacia el pasado y el futuro. Otros desarrollan sensibilidad interdimensional, la capacidad de percibir aspectos de la realidad que normalmente están fuera del rango de los 5 sentidos ordinarios. Estas no son capacidades místicas reservadas para una élite espiritual. Son capacidades naturales de la conciencia humana que se activan cuando removemos los filtros perceptuales que las estaban bloqueando. Y la pérdida súbita, por dolorosa que sea, es uno de los catalizadores más efectivos para la remoción de estos filtros. Quiero que reflexiones por un momento sobre tu propia experiencia de pérdida. ¿Has notado cambios sutiles en tu percepción desde que sucedió? ¿Has tenido insights sobre situaciones o personas que antes no tenías? ¿Has sentido conexiones o comprensiones que parecen venir de un lugar más profundo que tu mente racional? Si la respuesta es sí, entonces ya estás comenzando a experimentar los primeros síntomas de la expansión de tu conciencia. Si la respuesta es no, no te preocupes. Cada persona tiene su propio ritmo de procesamiento y algunas transformaciones toman más tiempo en manifestarse que otras. Lo importante es mantener una actitud de apertura y curiosidad hacia lo que estás experimentando. En lugar de preguntarte ¿por qué me pasó esto a mí?, comienza a preguntarte ¿qué está tratando de enseñarme esta experiencia? En lugar de resistir el dolor de la pérdida, permite que fluya a través de ti mientras prestas atención a cualquier insight o percepción nueva que pueda surgir. Recuerda que la transformación de la conciencia no siempre se manifiesta de maneras dramáticas o espectaculares. A veces se manifiesta como una mayor sensibilidad hacia las emociones de otros, como una capacidad incrementada para estar presente en el momento, como una comprensión más profunda de los patrones que gobiernan tu vida. En mis investigaciones he documentado casos donde personas que habían perdido la vista desarrollaron capacidades perceptuales extraordinarias que les permitían ver su entorno de maneras que trascendían la visión ordinaria. He trabajado con personas que perdieron seres queridos y desarrollaron capacidades de comunicación que les permitían mantener contacto con ellos en niveles no ordinarios de la realidad. He conocido empresarios que perdieron todo y descubrieron capacidades creativas que no sabían que tenían. Artistas que perdieron su inspiración y encontraron fuentes mucho más profundas de creatividad. Científicos que perdieron sus certezas y accedieron a formas de conocimiento que trascendían la metodología científica tradicional. En cada caso, la pérdida inicial parecía ser el final de algo importante, pero retrospectivamente, todas estas personas reconocen que esa pérdida fue el comienzo de algo mucho más significativo y satisfactorio de lo que habían experimentado antes. Esto no es optimismo ciego ni pensamiento mágico, es el reconocimiento de un patrón que se repite consistentemente cuando permitimos que los procesos naturales de transformación de la conciencia se desarrollen sin resistencia excesiva. El universo tiene una inteligencia profunda, una sabiduría que trasciende nuestra comprensión racional limitada. Cuando nos quita algo de manera súbita, no lo hace para castigarnos, no lo hace por crueldad, no lo hace sin propósito. Lo hace porque nuestra conciencia está lista para expandirse hacia nuevos territorios. Y esa expansión requiere que soltemos lo que ya no nos sirve para nuestro crecimiento. Es como el proceso de poda que los jardineros realizan con los árboles. Cortan ramas que parecen sanas y fuertes, y desde la perspectiva de las ramas, esto debe parecer una crueldad inexplicable. Pero el jardinero sabe que al remover esas ramas, está creando espacio y energía para que el árbol pueda crecer hacia nuevas direcciones, para que pueda desarrollar su potencial completo. La pérdida súbita es la poda que el universo realiza en el jardín de nuestra conciencia. Duele porque estamos identificados con esas ramas de nuestra vida, pero esa poda es lo que nos permite crecer hacia versiones
de nosotros mismos que ni siquiera podíamos imaginar mientras estábamos limitados por nuestros viejos patrones de identidad. Conforme te muevas a través de tu proceso de pérdida y transformación, recuerda que no estás solo en esta experiencia. Formas parte de una red infinita de conciencias que están pasando por procesos similares de evolución y expansión. En el campo sintérgico de la conciencia universal, tu dolor es sentido, tu transformación es apoyada, tu crecimiento es celebrado. A veces, en los momentos más difíciles de tu proceso, puedes sintonizarte con esta red de apoyo, simplemente cerrando los ojos, respirando profundamente y permitiendo que tu corazón se abra a la vastedad del amor que existe en el universo. No es un amor sentimental o emocional, es el amor inteligente del universo por cada una de sus criaturas, el amor que se manifiesta como la fuerza evolutiva que constantemente nos está empujando hacia versiones más expandidas de nosotros mismos. Este amor es la fuerza que está detrás de tu pérdida, es la inteligencia que orquestó los eventos que parecían tan dolorosos y arbitrarios. Es el mismo amor que está guiando tu proceso de transformación en este momento, el mismo amor que te trajo hasta estas palabras que estás escuchando ahora. Confía en este amor, confía en la sabiduría del universo, confía en que tu pérdida, por dolorosa que sea, es exactamente lo que necesitabas para acceder a niveles de experiencia y percepción que transformarán no solo tu vida, sino tu comprensión completa de lo que significa existir en este universo extraordinario. Tu viaje de transformación apenas está comenzando. Las capacidades que desarrollarás, las percepciones a las que accederás, las contribuciones que harás al mundo desde tu nueva perspectiva expandida, todo esto está esperándote del otro lado de tu proceso actual de pérdida y renovación. Permítete sentir el dolor cuando venga, pero no te quedes atrapado en él. Permítete extrañar lo que has perdido, pero mantente abierto a lo que está emergiendo. Permítete ser vulnerable en este proceso de transformación, porque es a través de esa vulnerabilidad que tu conciencia puede expandirse hacia nuevos territorios de experiencia y percepción. El universo te ama lo suficiente como para quitarte lo que te estaba limitando, para empujarte fuera de tu zona de comodidad, para invitarte a descubrir aspectos de ti mismo que nunca habrías explorado si las cosas hubieran permanecido como estaban. Esa pérdida que parece tan cruel, esa ausencia que duele tanto, es en realidad el regalo más grande que el universo podía darte en este momento de tu evolución. Es tu invitación a convertirte en quien realmente eres, más allá de las limitaciones de quien creías que eras. Acepta esa invitación, confía en el proceso y prepárate para descubrir versiones de ti mismo que superarán cualquier cosa que hayas perdido, porque estarán basadas no en circunstancias externas, sino en la riqueza infinita de tu propia conciencia expandida. El universo no te quita nada sin darte algo mucho más valioso a cambio. Es solo que a veces toma tiempo reconocer el valor de lo que hemos recibido, porque está en una frecuencia diferente de lo que habíamos perdido. Pero cuando finalmente lo veas, cuando finalmente comprendas la magnitud de la transformación que has atravesado, te darás cuenta de que no cambiarías tu experiencia por nada en el mundo, porque habrás descubierto que eres mucho más de lo que jamás imaginaste ser. En mis últimos años de investigación, antes de que mi propio camino tomara rumbos inesperados, llegué a una comprensión que quiero compartir contigo como mi reflexión más profunda sobre este tema. La pérdida súbita no es solo un evento que nos sucede, es una comunicación directa del campo sintérgico de la conciencia. Es el universo hablándonos en un lenguaje que trasciende las palabras. Cada pérdida lleva codificada información específica sobre el siguiente paso en nuestra evolución consciente. Es como si el universo fuera un maestro extraordinariamente sabio que conoce exactamente qué experiencias necesitamos para activar las capacidades dormidas en nuestra conciencia. Y muchas veces esas experiencias vienen disfrazadas como pérdidas, como finales, como tragedias.
Pero aquí está el secreto que he descubierto después de décadas de investigación. No hay finales reales en el universo de la conciencia. Solo hay transformaciones. Lo que percibimos como muerte, como pérdida, como final, es en realidad metamorfosis. Es la forma que tiene la conciencia de renovarse, de acceder a nuevos niveles de complejidad y belleza. Cuando entendemos esto a un nivel profundo, cuando lo sentimos no solo intelectualmente, sino en cada célula de nuestro ser, nuestra relación con la pérdida se transforma completamente. Ya no la vemos como algo que nos sucede, sino como algo que co-creamos con el universo para nuestro propio crecimiento y evolución. Esta perspectiva puede sonar radical, incluso perturbadora, para quienes están en las etapas iniciales del proceso de pérdida. Y está bien que sea así. La conciencia necesita tiempo para adaptarse a nuevas formas de percibir la realidad. Es como cuando sales de un cuarto oscuro a plena luz del sol. Necesitas tiempo para que tus ojos se ajusten. Pero quiero plantar esta semilla en tu conciencia. La pérdida que estás experimentando ahora mismo, por dolorosa que sea, es parte de una conversación cósmica entre tu alma y el universo. Es tu alma diciéndole al universo: estoy lista para mi siguiente nivel de evolución, y el universo respondiendo: perfecto, entonces necesitas soltar esto para hacer espacio a lo nuevo. A nivel cuántico, a nivel de la información pura que constituye la realidad, nada se pierde jamás. Lo que experimentamos como pérdida en el nivel de la forma es reconfiguración en el nivel de la esencia. La energía que estaba investida en aquello que perdiste no desaparece. Se libera para reorganizarse en nuevas formas de experiencia y percepción. Esta es quizás la enseñanza más profunda de la teoría sintérgica. Vivimos en un universo donde la información es eterna, donde la conciencia es indestructible, donde cada aparente final es en realidad un nuevo comienzo disfrazado. Nuestro trabajo como seres conscientes no es resistir estos procesos de transformación, sino aprender a fluir con ellos, a confiar en ellos, a colaborar conscientemente con ellos. Y aquí viene algo que puede cambiar tu perspectiva para siempre. Tú no eres víctima de tus pérdidas, eres co-creador de ellas, a un nivel muy profundo de tu ser, a un nivel que trasciende tu mente racional y tus emociones. Participaste en la creación de las condiciones que llevaron a esa pérdida. Esto no es culpa, no es castigo, no es juicio, es empoderamiento. Es reconocer que tienes mucho más poder e influencia en los eventos de tu vida de lo que imaginas. Es comprender que tu conciencia está constantemente interactuando con el campo sintérgico del universo, enviando señales, recibiendo respuestas, co-creando experiencias que servirán para tu evolución. Cuando llegas a esta comprensión, cuando realmente la sientes en lo profundo de tu ser, algo mágico sucede. El resentimiento hacia el universo se transforma en gratitud. La sensación de ser víctima se transforma en sensación de ser colaborador. El miedo a futuras pérdidas se transforma en confianza en la sabiduría del proceso evolutivo. No estoy diciendo que el dolor desaparezca. El dolor es una respuesta natural y necesaria a la pérdida. Es parte del proceso de transformación. Pero cuando entiendes que tu dolor está sirviendo a un propósito evolutivo más grande, cuando ves que es parte de una danza cósmica de crecimiento y renovación, puedes atravesarlo con más gracia, con más aceptación, con más confianza en lo que está por venir. En mis años de investigación documenté casos extraordinarios de lo que llamo pérdida iniciática. Son esas pérdidas que llegan en momentos específicos de la vida de una persona, generalmente cuando su conciencia está lista para dar un salto cuántico hacia nuevos niveles de percepción y capacidad. Estas pérdidas iniciáticas tienen características muy específicas. Llegan súbitamente, sin warning, removiendo de la vida de la persona algo que parecía fundamental para su identidad o felicidad. Pero retrospectivamente, siempre se puede ver que esa pérdida llegó exactamente en el momento correcto para catalizar la transformación que la persona necesitaba. Es como si el universo tuviera un timing perfecto, una sincronización impecable con los ritmos internos
de evolución de cada conciencia individual. Y las pérdidas iniciáticas son parte de ese timing cósmico. Son eventos perfectamente orquestados para servir al crecimiento y expansión de la conciencia. Si estás pasando por una de estas pérdidas en este momento, quiero que sepas que has sido elegido para una transformación extraordinaria. El universo no desperdicia sus pérdidas iniciáticas en conciencias que no están listas para aprovecharlas. Si estás experimentando este nivel de pérdida, es porque tu alma está preparada para niveles de experiencia y percepción que van mucho más allá de lo que has conocido hasta ahora. Pero la transformación no es automática, requiere de tu participación consciente, de tu disposición a colaborar con el proceso en lugar de simplemente resistirlo. Requiere que desarrolles lo que llamo rendición inteligente, la capacidad de soltar el control sin abandonar la responsabilidad, de permitir que el proceso se despliegue mientras mantienes tu conciencia alerta y receptiva a las enseñanzas que está trayendo. Esta rendición inteligente es un arte que se aprende con la práctica. Al principio es natural alternar entre momentos de aceptación y momentos de resistencia. Pero conforme vas desarrollando más confianza en la sabiduría del proceso, conforme vas viendo los primeros frutos de tu transformación, la rendición se vuelve más natural, más fluida, más alegre incluso. Porque descubres que rendirte al proceso de transformación no es perder poder, es acceder a un poder mucho mayor del que tenías cuando tratabas de controlar todo desde tu perspectiva limitada. Es como dejar de remar contra la corriente de un río y descubrir que la corriente te lleva exactamente donde necesitas ir, pero mucho más rápido y con mucho menos esfuerzo del que estabas invirtiendo antes. En este punto de nuestra conversación, quiero ofrecerte algo práctico, algo que puedes hacer para colaborar conscientemente con tu proceso de transformación. Es lo que llamo el ritual de la recepción consciente. Cada día, dedica unos minutos a sentarte en silencio y preguntarle a tu pérdida qué está tratando de enseñarte. No busques respuestas intelectuales, no trates de analizar o racionalizar. Simplemente pregunta desde el corazón y después quédate en silencio, receptivo a cualquier insight, sensación o comprensión que pueda surgir. A veces las respuestas vienen como palabras, a veces como imágenes, a veces como sensaciones en el cuerpo, a veces como cambios sutiles en tu percepción del mundo alrededor. No hay una forma correcta o incorrecta de recibir esta información. Solo hay tu forma única de acceder a la sabiduría que está encoded en tu experiencia de pérdida. Con el tiempo, conforme practiques este ritual de recepción consciente, comenzarás a desarrollar lo que llamo diálogo sintérgico con tu proceso de transformación. Es una forma de comunicación directa con la inteligencia que está orquestando tu evolución consciente. Este diálogo no es imaginación, no es wishful thinking, no es autoengaño, es una forma real y tangible de comunicación que se vuelve disponible cuando nuestra conciencia se expande más allá de las limitaciones del pensamiento racional ordinario. A través de este diálogo puedes comenzar a colaborar conscientemente con tu proceso de transformación. Puedes entender no solo qué está cambiando en tu vida, sino por qué está cambiando, hacia dónde te está llevando y cómo puedes facilitar el proceso en lugar de resistirlo. Muchas personas que han desarrollado este tipo de diálogo reportan una sensación profunda de estar siendo guiadas, de formar parte de un plan más grande, de tener acceso a una sabiduría que trasciende su comprensión racional individual. Esta no es dependencia o pérdida de autonomía, es el reconocimiento de que formamos parte de una inteligencia colectiva mucho más vasta de lo que podemos comprender desde nuestra perspectiva individual y que podemos elegir colaborar conscientemente con esa inteligencia en lugar de sentirnos separados de ella. Conforme desarrolles esta capacidad de diálogo sintérgico, comenzarás a notar que tu relación con la incertidumbre cambia fundamentalmente. La incertidumbre deja de ser algo que temes
y se convierte en algo que esperas con curiosidad y emoción. Porque comprendes que la incertidumbre es el espacio donde nacen las posibilidades nuevas, donde la conciencia puede reorganizarse en configuraciones más complejas y hermosas. La incertidumbre se convierte en tu zona de creatividad cósmica, en el laboratorio donde el universo experimenta contigo para crear versiones expandidas de quién eres. Esta transformación en tu relación con la incertidumbre es una de las señales más claras de que tu proceso de pérdida está cumpliendo su propósito evolutivo. Es indicación de que tu conciencia se está expandiendo más allá de las limitaciones de la necesidad de control, más allá de los miedos que mantenían tu percepción constreñida a territorios conocidos y predecibles. Cuando llegas a este punto en tu proceso de transformación, algo extraordinario comienza a suceder en tu vida cotidiana. Empiezas a notar patrones y conexiones que antes estaban invisibles para ti. Empiezas a percibir las corrientes subterráneas de significado que conectan todos los eventos de tu vida. Es como si hubiera un texto secreto escrito en los eventos de tu vida, un mensaje que solo se vuelve legible cuando tu conciencia se expande lo suficiente para percibir los patrones más grandes. Y tu pérdida, esa pérdida que parecía tan arbitraria y cruel, se revela como una pieza clave en ese mensaje más grande. Empiezas a ver cómo esa pérdida te llevó exactamente a donde necesitabas estar para tu siguiente fase de crecimiento. Empiezas a reconocer las sincronicidades que se organizaron alrededor de tu pérdida, las personas que aparecieron en tu vida justo cuando las necesitabas, las oportunidades que se abrieron, precisamente porque habías soltado lo que solías considerar indispensable. Esta percepción de los patrones más grandes de tu vida es lo que llamo visión sintérgica. Es la capacidad de ver tu vida desde una perspectiva mucho más amplia, de percibir cómo todos los eventos, incluso los más dolorosos, están sirviendo a un propósito evolutivo más grande. Cuando desarrollas visión sintérgica, tu gratitud hacia la vida se vuelve incondicional. No es una gratitud superficial, basada en tener lo que quieres, sino una gratitud profunda, basada en reconocer la sabiduría perfecta que está operando en cada momento de tu experiencia. Esta gratitud incondicional se convierte en una de las fuerzas más poderosas en tu vida. Actúa como un imán que atrae hacia ti experiencias, personas y oportunidades que están alineadas con tu más alto potencial. Es como si el universo respondiera a tu gratitud abriendo puertas que ni siquiera sabías que existían. Pero más importante aún, esta gratitud incondicional te libera de la tiranía de las circunstancias externas. Tu bienestar, tu paz, tu sentido de propósito dejan de depender de lo que tienes o no tienes en tu vida externa. Emergen desde adentro, desde tu conexión con la sabiduría y la belleza inherentes en el proceso mismo de la existencia. En este punto de nuestra conversación, quiero reconocer algo que puede estar surgiendo en tu mente. Puede ser que te preguntes si todo esto es cierto, si la pérdida es realmente un regalo del universo, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué no puede ser un proceso más gentil, más fácil? Es una pregunta válida y la respuesta tiene que ver con la naturaleza misma de la conciencia y la transformación. La conciencia, por su propia naturaleza, tiende a crear patrones estables, formas de percibir y experimentar la realidad que se vuelven familiares y confortables. Estos patrones son útiles para navegar la vida cotidiana, pero pueden convertirse en limitaciones cuando nuestra evolución requiere que accedamos a nuevos territorios de experiencia y percepción. Y muchas veces estos patrones están tan arraigados, tan fusionados con nuestra identidad, que la única forma de removerlos es a través de experiencias que los sacudan hasta su fundación. El dolor de la pérdida es, en gran medida, el dolor de estos patrones siendo removidos, siendo reorganizados, siendo trascendidos. Es como el dolor que siente una serpiente cuando está mudando su piel. Es incómodo, es intenso, pero es absolutamente necesario para que la serpiente pueda crecer hacia su siguiente fase de desarrollo. El universo no es cruel al permitir que experimentemos este dolor.
es compasivo de una manera que trasciende nuestra comprensión humana limitada, sabe que el dolor temporal de la transformación nos lleva hacia niveles de plenitud y realización que no podríamos acceder de otra manera. Es como un cirujano que tiene que causar dolor para remover algo que está impidiendo la salud del paciente. El dolor es real, pero es el precio necesario para una sanación más profunda. Y aquí viene algo muy importante. El universo nunca nos da más de lo que podemos manejar. Nunca permite que experimentemos niveles de pérdida o transformación para los cuales nuestra conciencia no esté preparada. Podemos sentirnos abrumados, podemos sentirnos al límite de nuestra capacidad, pero nunca realmente excedemos lo que podemos integrar y transformar. Esta es una de las leyes fundamentales que he observado en mis décadas de investigación. La conciencia tiene una capacidad extraordinaria de adaptación y crecimiento, pero siempre dentro de parámetros que preservan la integridad básica del sistema. Es como si el universo fuera un entrenador personal perfecto que conoce exactamente cuánto peso puede manejar cada persona en cada momento de su desarrollo. Nunca nos da más peso del que podemos levantar, pero siempre nos desafía a crecer hacia nuevos niveles de fortaleza y capacidad. Conforme te muevas a través de tu proceso actual de pérdida y transformación, recuerda que tienes dentro de ti todos los recursos necesarios para no solo sobrevivir esta experiencia, sino para transformarla en el catalizador más poderoso de crecimiento que hayas experimentado en tu vida. Esos recursos incluyen no solo tus capacidades conscientes, sino también capacidades más profundas que residen en niveles de tu ser que quizás nunca has explorado completamente. La pérdida tiene una manera de activar estos recursos profundos, de conectarte con reservas de fortaleza, sabiduría y creatividad que no sabías que tenías. Muchas personas descubren durante sus procesos de pérdida más profunda que tienen acceso a lo que llamo recursos sintérgicos, capacidades de percepción, intuición y creatividad que emergen desde su conexión con el campo de conciencia universal. Estos recursos no son sobrenaturales o místicos en el sentido tradicional, son capacidades naturales de la conciencia humana que se activan cuando nuestra perspectiva se expande más allá de las limitaciones del ego individual. Pueden manifestarse como insights súbitos sobre situaciones complejas, como capacidad intuitiva para tomar decisiones importantes, como creatividad para encontrar soluciones a problemas que parecían insolubles, como fortaleza emocional para navegar circunstancias difíciles, como compasión profunda hacia otros que están pasando por experiencias similares. Estos recursos sintérgicos se van desarrollando gradualmente conforme avanzas en tu proceso de transformación. Al principio pueden manifestarse de maneras sutiles que apenas notas, pero conforme tu confianza en el proceso se desarrolla, conforme tu resistencia a la transformación disminuye, ¿sí?, estos recursos se vuelven más accesibles, más confiables, más integrados en tu forma cotidiana de navegar la vida. Eventualmente, llegas a un punto donde reconoces que la pérdida que inicialmente parecía devastarte se ha convertido en la fuente de tus mayores capacidades y tu sabiduría más profunda. No es que hayas superado la pérdida o que la hayas dejado atrás, es que la has integrado tan completamente en tu ser que se ha transformado de una herida en una fuente de poder. Esta integración completa es la consumación del proceso iniciático que comenzó con tu pérdida súbita. Es el momento en que reconoces que no solo has sobrevivido la transformación, sino que te has convertido en una versión de ti mismo, que supera cualquier cosa que hayas perdido en el proceso. Desde esta perspectiva integrada, puedes mirar hacia atrás en tu proceso y ver cada fase como perfectamente necesaria, cada momento de dolor como contribuyendo a la fortaleza que ahora posees, cada momento de confusión como contribuyendo a la claridad que ahora disfrutas, y más importante aún,
desde esta perspectiva integrada, puedes comenzar a servir a otros que están pasando por procesos similares. Tu pérdida transformada se convierte en una medicina que puedes ofrecer a otros que están en las fases iniciales de sus propios procesos de transformación. Este es uno de los regalos más hermosos del proceso. No solo te transformas a ti mismo, sino que te conviertes en un catalizador para la transformación de otros. Tu experiencia integrada se convierte en una luz que puede guiar a otros a través de la oscuridad de sus propios procesos de pérdida y renovación. En la teoría sintérgica, entendemos que la conciencia individual y la conciencia colectiva están intrínsecamente conectadas. Cuando una persona completa un proceso profundo de transformación, ese crecimiento se irradia hacia el campo colectivo de la conciencia, facilitando procesos similares en otros. Es como si cada persona que completa exitosamente su proceso de transformación a través de la pérdida, creara un surco en el campo de conciencia que hace más fácil para otros seguir un camino similar. Tu proceso actual de pérdida y transformación no es solo para ti, es también tu contribución al crecimiento colectivo de la conciencia humana. Es tu participación en la evolución de nuestra especie hacia niveles más altos de percepción, compasión y sabiduría. Esta perspectiva puede darte un sentido de propósito y significado que trasciende las circunstancias particulares de tu pérdida personal. Puedes comenzar a ver tu proceso no solo como algo que te está sucediendo a ti, sino como algo que estás haciendo para el beneficio de toda la humanidad. Y con esta perspectiva viene una responsabilidad hermosa, la responsabilidad de navegar tu proceso con la mayor conciencia, compasión y sabiduría de la que seas capaz. No solo por ti, sino por todos los que se beneficiarán de la medicina que estarás creando a través de tu transformación integrada. Mientras nos acercamos al final de nuestra conversación, quiero dejarte con la comprensión más importante que he desarrollado durante mis décadas de investigación en los misterios de la conciencia. Tú no eres tu pérdida, tú no eres tu dolor, tú no eres las circunstancias que están cambiando en tu vida, tú eres la conciencia que está observando, experimentando y transformándose a través de todos estos procesos. Esta conciencia que eres es indestructible, es infinitamente creativa, es profundamente sabia, ha existido antes de cualquier cosa que hayas perdido y continuará existiendo después de que todas las transformaciones actuales se hayan completado. Cuando conectas con esta identidad más profunda, cuando reconoces que eres la conciencia misma que está orquestando tu proceso de transformación, algo fundamental cambia en tu experiencia de la pérdida. Dejas de ser víctima de las circunstancias y te conviertes en colaborador consciente de tu propia evolución. Dejas de resistir el proceso y comienzas a dirigirlo desde adentro. Dejas de temer el futuro y comienzas a crearlo desde tu conexión con la sabiduría infinita que reside en lo más profundo de tu ser. Esta es la verdad última sobre las pérdidas súbitas. Son invitaciones de tu propia conciencia expandida para que despiertes a quien realmente eres más allá de todas las identidades temporales que has adoptado en esta vida. El universo no te quita nada para castigarte, te quita lo que ya no necesitas para que puedas descubrir lo que siempre has sido: conciencia pura, amor infinito, creatividad ilimitada, sabiduría eterna. Tu pérdida es tu despertar disfrazado. Tu dolor es tu expansión en proceso. Tu transformación es tu regreso a casa a ti mismo. Confía en el proceso. Abraza el misterio y prepárate para descubrir que eres mucho más magnífico de lo que jamás te permitiste soñar.